Esta tarde se instaló la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis, en el que la Fiscalía acusará a 37 procesados, entre ellos Ronnie Aliaga, Wilman Terán y Javier Jordán. Construye, el partido que apoyó a Fernando Villavicencio, presentó al binomio Henry Cucalón y Carla Larrea, mientras el socialcristianismo oficializó a Henry Kronfle y a Dayana Pasley para las elecciones presidenciales del 2025. Se expande a Europa la nueva cepa de la viruela del mono, que ha provocado 15.600 contagios y 537 fallecidos que hay en África, mientras en el país los médicos piden adoptar medidas preventivas. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, en una comparecencia en la Asamblea, aseguró que el concurso de jueces y conjueces debe ser suspendido, pero esa decisión depende de 4 informes. Una comisión de la Asamblea pide declarar ilegítima y no pagar la deuda del Estado con el Fondo Monetario. Televistazo empieza hoy una serie sobre la relación del país con ese organismo internacional. El Gobierno Nacional declaró la emergencia en el sector eléctrico debido al estiaje y pidió al Ministerio de Finanzas transferir los recursos para la adquisición de energía adicional para evitar los apagones. Los medallistas ecuatorianos inician jornadas de motivación y cuentan sus experiencias a jóvenes deportistas. Este jueves 15 de agosto empezamos con las noticias y precisamente hoy se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 37 procesados en el caso Metástasis. Hola, Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Amigos, uno de los principales implicados en este caso es el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Paul Romero con el informe. Los procesados en el caso Metástasis llegaron a la Corte Nacional de Justicia en una tanqueta militar con el traje naranja que usan los detenidos en los centros penitenciarios. Sin embargo, al 8º piso de la Corte, en donde se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, aparecieron con terno y corbata. Son 37 procesados, acusados por la Fiscalía de Delincuencia Organizada, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Pasadas las 14 horas, el juez de la causa, Manuel Cabrera, instaló la audiencia. El fiscal subrogante Wilson Toainga y delegados de la Procuraduría solicitaron que se declare la validez procesal. El juez concedió 15 minutos a los abogados de los 37 procesados para las alegaciones. La defensa de los implicados solicitaron al juez que declare la nulidad del proceso, según ellos, porque se rompió la cadena de custodia con la información encontrada en el celular del fallecido narcotraficante Leandro Norero, que sirvió a la Fiscalía para solicitar prisión preventiva de los implicados. La Fiscalía General del Estado escogió el camino más fácil, que fue los procedimientos abreviados y buscar delatores. Entonces la Fiscalía te puede traer 50.000 elementos. Pero hay que ver si esos elementos se adecúan o no a la conducta de cada uno de los procesados, por eso es el debate. También alegaron una supuesta falta de imparcialidad de los jueces y pidieron tiempo para revisar los 870 cuerpos de la investigación. En este caso están procesados el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, contacto político de Norero, Javier Jordán, que administraba sus bienes. Los dos están prófugos de la justicia según la Fiscalía. A esta hora, la audiencia continúa y el juez deberá resolver sobre la validez procesal. En el caso Metástasis, ya fueron sentenciados 12 personas que asumieron su culpa. El ex juez de Paján, Simón García, reveló cómo ayudó al abogado Cristian Romero para liberar a Daniel Salcedo. Nombró a la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, y a un ex asambleísta de la Revolución Ciudadana. Fabiola Santana con el resumen del testimonio. En la Corte Nacional de Justicia, el ex juez de Paján, Manabí, Simón García, rindió su testimonio anticipado dentro del caso Plaga. En la diligencia reveló que vendió sentencias para favorecer procesos impulsados por los abogados Cristian Romero y Lenin Vimos, también procesados. Una de esas sentencias fue la medida cautelar que liberó a Daniel Salcedo en diciembre de 2022. En ese mes, Vimos le presentó a Romero y entabló una conversación con el juez. Me indicó que él trabaja con varios jurisconsultos a nivel nacional, en especial del abogado Eduardo Franco Lor, que era abogado del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado.
Romero le pidió que falle a favor de Salcedo. En ese caso había intereses políticos. Me dijo que requiere esta medida cautelar, pero con la venia política que tiene el respaldo de una persona de la Revolución Ciudadana, asambleísta por dicho movimiento político de nombres Viviana Veloz. Según él, la conversación continuó en la oficina de un abogado asesor del entonces asambleísta correísta por Manabí, Joao Acuña. Conversaron frente a nosotros y yo le dije a Joao Acuña Figueroa que verifique, por favor, si es que efectivamente es la ciudadana Viviana Veloz quien está al teléfono para no caer en cuentos, para lo cual el abogado Cristian Romero le facilitó dicho móvil telefónico y conversaron los dos. Efectivamente se verificó que era Viviana Veloz. El ex juez dijo que entonces con el padrinazgo de Veloz se presentó la medida cautelar. Inicialmente le dieron $10,000 en efectivo y luego 40,000 en billetes de 100, pero 10,000 le devolvió a Romero, que le pidió como obsequio, pues dijo que era un tema político y no le iban a pagar. Finalmente presentaron la acción, le entregaron la sentencia redactada en un pendrive, la emitió y Salcedo salió de la cárcel 4. Dijo que por ello fue destituido e investigado. Al final no le ayudaron con los sumarios administrativos ni con 5 puestos gerenciales que había ofrecido Cristian Romero en CNT, Petroecuador y CENEL como pago por sus servicios. Y una avalancha de respaldos para el presidente de la República se generó luego de la denuncia por violencia política que generó y que interpuso la vicepresidenta Verónica Abad. El gabinete ministerial en pleno, desde sus cuentas en redes sociales, no solo rechazó la pretensión de Abad de que se destituya a Noboa, sino que calificaron esa aspiración de intento de golpe de Estado. Fue una reacción en cadena. Cualquiera podría pensar que se trató de una acción comunicacional concertada y no de una manifestación espontánea de respaldo al jefe de Estado, que coincidentemente es también su jefe directo. No hubo ministro de Estado que desde las cuentas institucionales en redes sociales o desde las personales emitieran sendos comunicados que conjugaban el respaldo al presidente de la República con rechazos y adjetivaciones a la segunda mandataria, quien dicen ha osado en denunciar a Daniel Noboa, acusándolo de violencia política de género. Hubo quienes incluso se tomaron el tiempo de grabar videos que coincidían en forma, en fondo y en un detalle. Hoy ha llegado a nuestro conocimiento un intento desestabilizador del gobierno del Ecuador. A través de golpes de Estado. No lo vamos a permitir. El término golpe de Estado no está solo en los videos, sino también en el texto de las publicaciones. Que la vicepresidenta solicite en su denuncia la máxima sanción al presidente por el cometimiento de una infracción que deberá ser demostrada en un proceso en el que el mandatario tendrá oportunidad de defenderse, lo entienden como un intento de ruptura al orden constituido. Grandes palabras para una cosa chica. Categoría de epopeya para un proceso que se tiene que resolver en un organismo donde una recomposición de fuerzas levanta sospechas. Retórica selectiva, además, que aparece con la potencia propia de un acto de gobierno después del silencio total que le mereció al Ejecutivo una denuncia similar que pretende también una destitución, la de la vicepresidenta. Diana Jacome presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por supuesta violencia política de género. La asesora presidencial manifestó que Abad ha utilizado mecanismos jurídicos sin sustento para desestabilizar al país y al gobierno. Jacome aseguró que no permitirá que se utilice esta causa legal como excusa para perseguir intereses políticos y personales amparados con la vieja política. El pasado 8 de agosto, Abad presentó la misma acusación contra Daniel Noboa y 3 de sus funcionarios, entre ellos Diana Jacome. Candidaturas. Show de las primarias. Esta tarde el Movimiento Construye oficializó a Henry Cucalón y Carla Larrea como el binomio presidencial del movimiento en un acto realizado en Cumbayá, al oriente de Quito. También se presentaron a los candidatos a legisladores. Patricio Díaz estuvo en el evento. Cerca de las 6 de la tarde concluyó la proclamación del binomio presidencial que representará al Movimiento Construye en las elecciones de febrero de 2025. Liderado por el candidato a la presidencia Henry Cucalón
y la vicepresidenta, la candidata vicepresidencial Carla Larrea. Sabemos lo difícil que es. Carla y yo sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero con capacidad y honestidad podemos vencer tanto las chequeras improvisadas como las chequeras corruptas. Y si el señor que usted dice piensa que es candidato presidente al mismo tiempo, violará nuevamente la ley. Y eso no es jugar limpio. Y el Ecuador quiere políticos que jueguen limpio. La candidata a la vicepresidencia, Carla Larrea, dijo que se decidió por ingresar a la política y tomar este reto debido a que no quiere ser más espectadora de lo que está sucediendo en el país. Ella aseguró que parte de su trabajo, si es que llega a la vicepresidencia, será la generación de empleo, no solo para jóvenes, sino también para personas de otras generaciones. El binomio presidencial de Construye dijo que mantendrá el legado de Fernando Villavicencio y uno de los homenajes que le darán es que ninguno de los candidatos utilizará la imagen del ex legislador y ex candidato presidencial que fue asesinado en la campaña electoral de 2023. Ellos además insistirán en que este crimen no quede en la impunidad y que se encuentren a los autores intelectuales. Desde aquí, ellos empezarán un recorrido por el país para dar a conocer sus propuestas. Porque me cansé de solo analizar y estar viendo de fuera lo que pasaba. Creo que todos los ecuatorianos es momento de ser actores de lo que está ocurriendo en el país y no solo estar detrás de Twitter o cosas así, sino ya ponerse la camiseta y sacar adelante el país. Creo que estamos en un momento histórico del Ecuador que necesita que todos los ecuatorianos nos unamos y tomemos acción. También se presentaron aquí a los legisladores que encabezarán las listas provinciales y la legisladora que encabezará la lista nacional, que se trata de Ana Galarza. Y se completa el binomio presidencial de Construye. Henry Cucalón escogió a Carla Larrea Falconi para que lo acompañe en la papeleta electoral. Larrea es modelo y presentadora de televisión. La presentación la hace ella misma en la biografía de sus redes sociales. Ahí cuenta que es ingeniera comercial especialista en proyectos, que es presentadora y entrevistadora de televisión. Y sus fotos la muestran en esa faceta. No hay ninguna en la que se la ve en actos electorales porque hasta ahora había estado alejada de la política. En alguna de sus publicaciones contó que se le dan bien los números y que, aunque está ligada al mundo de la televisión desde que tiene 9 años, nunca dejó los números atrás. Tiene 2 hijos, también lo cuenta en sus publicaciones, en las que revela que su primera hija nació cuando ella estaba aún en el colegio. Fue muy duro al inicio, pero ahora tengo una ventaja de ser mamá joven. Y tal vez por eso aprendió a defenderse y a defender sus posturas. Quienes la conocen dicen que no le gusta cocinar y ella lo reitera. Yo soy media carichina, bueno, bastante carichina. Pero aún así suele hacer recetas que publica y comparte con sus seguidores. De su vida privada se sabe poco y su vida pública es básicamente esta, la que se ve en redes sociales y la que muestra en su programa de televisión. Adivinen quién viene esta noche. Es una influencer que ahora también es política y que apunta directamente a la segunda magistratura del país. Y 2 nuevos candidatos se suman a la carrera presidencial. Eduardo Sánchez se postula por el movimiento Reto y Juan Cueva Vivanco por Amigo. Patricio Díaz informa que las organizaciones políticas que aún faltan por definir a sus binomios presentarán postulantes propios, por lo que el país apunta a tener 17 candidatos presidenciales al cierre de las primarias. Los movimientos Reto y Amigo confirman sus candidatos presidenciales. Eduardo Sánchez será el postulante a la presidencia de Reto. Es un empresario que lideró el movimiento en la anterior elección y acompañó a Javier Hervas como candidato a la Asamblea Nacional. La tarde de este jueves fue presentado oficialmente en Monte Sinaí, en Guayaquil. El movimiento Amigo concluyó sus primarias y aunque otro postulante se había promocionado por organización política, esta se decidió por Juan Cueva Vivanco, ingeniero lojano en electrónica y telecomunicaciones. Su compañera como candidata a la vicepresidencia será la actual parlamentaria andina y ex legisladora Cristina Reyes, que se separó hace 2 años del Partido Social Cristiano y ahora se presenta por Amigo. Yacu Pérez está entre las opciones como candidato a la Asamblea Nacional. Creo decidirá su binomio hasta el próximo sábado. Y Francesco Tavacchi, ex gobernador del Guayas en el gobierno de Guillermo Lasso, espera que ese movimiento lo confirme como su candidato presidencial. Avanza y Pueblo, Igualdad y Democracia han confirmado que presentarán sus postulantes a la presidencia hasta el sábado, último día de primarias. Si eso se ratifica, el país tendrá 17 candidatos presidenciales. 20 y 21 de agosto en cyberday.es.
Viruela, la amenaza del mono. La nueva variante de la viruela del mono, ahora conocida como Mpox, es detectada por primera vez más allá de las fronteras de África. Suecia reporta un contagio y la Organización Mundial de la Salud llama a los países europeos a aumentar los controles para evitar su propagación. Hace apenas 24 horas, la Organización Mundial de la Salud declaró el nuevo brote de Mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Se trata de la variante más peligrosa y de más rápido contagio, pues mientras en 2023 se reportaron 1.100 casos en África con 7 muertos, en lo que va de 2024 hay más de 15.600 infectados y 537 fallecidos. El 90% de los casos en República Democrática del Congo, pero la enfermedad también se reporta en otros 14 países africanos, por ejemplo Kenia, Ruanda, Uganda y Burundi. Pero esa nueva variante ha llegado también a Europa. Es la Agencia de Salud de Suecia la que esta tarde confirmó que se ha detectado el primer caso. El ministro de Salud y del Área Social indicó que el paciente contrajo el virus en un viaje a África y que buscó ayuda médica luego cuando estuvo en Estocolmo, que se trata de la variante más severa y que trabajan en coordinación con todas las agencias del país en planes de prevención. El actual brote se transmite sobre todo por contacto sexual, pero también por roces en la piel y hablar o respirar muy cerca de un contagiado. Las personas enfermas presentan fiebre, dolor corporal y úlceras que aparecen primero en el rostro y luego en el resto del cuerpo. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a todas las naciones europeas a aumentar controles para evitar la propagación en ese continente. Así también han elaborado un plan de respuesta con ayuda técnica y financiera, especialmente para África. La Comisión Europea anunció la compra y donación de más de 215.000 dosis de la vacuna contra Mpox como respuesta al brote en África. Los expertos creen que no es necesaria una inmunización masiva, sino reservarla para quienes han tenido contacto cercano con algún contagiado, incluidos trabajadores sanitarios y personas con un sistema inmunológico débil. La viruela del mono es un virus altamente contagioso. Una persona con el virus puede transmitir la enfermedad incluso a 17 personas. En Ecuador, el Ministerio de Salud aún no ha socializado qué medidas se adoptarán. Informa Carla Delgado. Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró desde el miércoles la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono, el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento. La Organización Panamericana de la Salud instó desde la semana pasada a los países de América a que refuercen la vigilancia y detección en laboratorios, pero nada se conoce de cómo enfrentará esta nueva alerta el gobierno. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Wilson Tenorio, cree que no hay que minimizar el riesgo y que sería un error que con el antecedente de una pandemia en 2020, esta enfermedad tome nuevamente desprevenido al sistema sanitario. Hay que hacer vigilancia epidemiológica, activar los famosos hospitales centinelas, búsqueda activa de casos y obviamente pues la vacunación es una medida complementaria. En 2022, Ecuador registró más de 200 casos de viruela del mono. El Ministerio de Salud adquirió 5.800 dosis de vacunas, que según Tenorio ya no están disponibles para enfrentar un nuevo brote del virus. La viruela del mono o Mpox es un virus altamente contagioso. Una persona puede transmitir la enfermedad hasta a 17 personas. Los síntomas aparecen al 6º día. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, y lo que se observa al 6º día, 5º, 6º día del contagio son ya las vesículas, que se observan los granitos, que más o menos al 9º o 10º día ya comienzan a generarse las llagas. Se conoce todavía poco de su letalidad. Sin embargo, los grupos de riesgo son las personas de la tercera edad o con el sistema inmune debilitado, en las que los efectos pueden ser graves. Cáncer, ya se lo contamos. Los carros nuevos que no aceptaron los concejales de Quito serán entregados a otras dependencias municipales. La Administración General indica que el mantenimiento de los carros antiguos puede llegar a $6.000 semestrales, lo que perjudica a las arcas municipales. Diego Puente con los detalles. Que los 23 carros nuevos del municipio de Quito no eran para los concejales, sino para renovar una flota obsoleta. Que para la compra hubo un informe de necesidad y que parte de los recursos salieron de la venta de vehículos viejos.
En el municipio aumentan las justificaciones ante la crítica pública por haber gastado en total $530,000 en los carros para concejales y para el alcalde. Según el administrador general, Cristian Cruz, un informe de octubre último indicaba que debían renovar 26 carros. Solo se compraron 23 y fueron puestos a consideración de los ediles. Eso fue, dentro de un análisis, poner en consideración de los señores concejales la renovación de los vehículos. ¿Por qué? Porque en los últimos meses, en el último año, hemos tenido eventos con muchos de nuestros vehículos. Los concejales no están de acuerdo con esa versión porque la administración entregó los vehículos directamente a sus choferes. Fui consultado por el conductor del despacho que si podía ir a retirar un vehículo nuevo en el Teatro Capitol. Yo no sabía qué es lo que sucedía hasta que la prensa nos abordó. Según el administrador general, hasta el momento solo 5 de 21 concejales entregaron escritos pidiendo que no se renueve su vehículo. 3 de ellos justificaron que tienen unidades del 2022 en óptimas condiciones. Otro que rechazó cambiar su unidad. Y está el caso de un carro del 2014 que era necesario cambiar porque su mantenimiento semestral suma $6,000. Los carros que no aceptaron los concejales irán a otras dependencias municipales. No se sabe cuáles. La intención de la administración es que a estas unidades pasen los 2 vehículos que usaba el alcalde, pero que pertenecían a otras entidades que los entregaron a la alcaldía en comodato. Hoy el alcalde tiene una Trailblazer con elementos de seguridad. La compra de los 23 carros fue pagada en parte, según el administrador general, con la venta de un lote de carros viejos que fueron rematados en $124,000 en diciembre pasado. El Consejo no suspenderá el concurso para elegir a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La decisión se dio a conocer esta tarde, a pesar de que su presidente había dicho que iba a plantear esta acción tras las críticas por la contratación de la empresa a cargo de las pruebas de confianza. La consejera de la Judicatura, Yolanda Yupangui, resume bien lo que pasa con las pruebas de confianza aplicadas a los postulantes para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ni nosotros sabemos qué realmente sucedió. El Consejo de la Judicatura llamó a una rueda de prensa esta tarde. Los consejeros intervinieron uno a uno para deslindarse de responsabilidades en la contratación de la empresa Métricas Web. Se ha hecho una prueba de confianza y el Consejo de la Judicatura, a través de la autoridad administrativa respectiva, eso es sin la interferencia, sin la intervención de mi persona como vocal y creo que ninguno de los otros vocales. Métricas Web es una empresa domiciliada en Quito. Fue contratada para tomar las pruebas de confianza de los postulantes. No tiene la experiencia para aplicar estos tests y en la dirección que registró en la Superintendencia de Compañías funcionó una empresa dedicada a comercializar productos naturales. Por estas inconsistencias, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, adelantó horas antes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que iba a pedir la suspensión temporal del proceso de selección de jueces hasta que la Contraloría se pronuncie sobre irregularidades en la contratación de la compañía, pero en la tarde se conoció que esa decisión tendrá que esperar. Porque vamos a esperar tener la fundamentación necesaria para decir con paso firme, esto es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que establecer si existió o no existió error. Al parecer sí hay el error. Mario Godoy, frente a los asambleístas, dijo que ordenó que no se pague los $6,500 por el servicio prestado por Métricas Web y pidió a 3 direcciones nacionales de la Judicatura informes sobre la contratación. También una intervención a Contraloría. El Contralor, el día de ayer que hice la entrega formal, me dijo que él va a tomar todas las acciones necesarias para realizar un proceso lo más célere posible, porque esto es un asunto de interés nacional. En la comparecencia en la Asamblea, Godoy hizo pública otra novedad. El comité de expertos les contó el miércoles que en el proceso de recalificación de las pruebas teóricas a los jueces hubo errores de tipeo que podrían afectar a las calificaciones de los postulantes a estar en la Corte Nacional de Justicia. El Ministerio de Energía nombró a su nueva viceministra de Hidrocarburos, María Cristina Mogollón, que antes de ocupar el puesto fue funcionaria de Andes Petroleum, la petrolera privada más grande del país, que acaba de firmar un contrato ampliatorio con el Estado. Francisco Garcés cuenta más. María Cristina Mogollón Salgado es la nueva viceministra de Hidrocarburos desde el 12 de agosto y será la encargada de planificar y aplicar las políticas estatales en el sector petrolero. Su nombramiento llamó la atención en el sector de hidrocarburos porque fue hasta julio empleada de Andes Petroleum,
la empresa petrolera privada más grande del país. A esa empresa entró en el 2006 como analista legal. Luego de coordinadora legal de contratos pasó a ser supervisora de contratos y llegó a ser gerente de esa área. En julio pasado salió de la empresa. Es habitual que los altos cargos del área de hidrocarburos sean ocupados por especialistas que han hecho sus carreras en empresas privadas. Lo que llamó la atención en el caso de Mogollón es que haya pasado directamente de Andes Petroleum al viceministerio. A su cargo estará la supervisión de la ampliación del contrato que Andes Petroleum firmó con ese viceministerio a finales de marzo, que permitirá a la petrolera seguir explotando el bloque Tarapoa hasta el 2040 y le obliga a ejecutar un plan de inversión de 163 millones de dólares. Uno de los artífices de la negociación de ese contrato que empezó el año pasado fue el asesor jurídico de Andes Petroleum, Agustín Hurtado Larrea, reconocido abogado y apoderado legal de esa empresa en procesos judiciales en el Ecuador. Hurtado Larrea tiene una unión de hecho registrada desde noviembre del 2018 con Cristina Mogollón, la nueva viceministra de Hidrocarburos. Mogollón presentó su declaración de bienes en la Contraloría, en la que declaró no estar incursa en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades establecidas en la ley para ejercer un cargo público. El artículo 232 de la Constitución establece el marco con las prohibiciones para el nombramiento de funcionarios públicos en el caso de posibles conflictos de interés. Determina que los servidores deberán abstenerse de actuar en los casos en los que sus intereses entren en conflicto con los organismos o entidades en las que presten sus servicios. Los presidentes de Colombia y Brasil proponen repetir las elecciones en Venezuela para superar la crisis política generada por la falta de transparencia en los resultados presentados por el Consejo Electoral. El mandatario estadounidense Joe Biden dijo que estaba de acuerdo con ese planteamiento, aunque luego la Casa Blanca aseguró que se trató de una confusión. Por su parte, la oposición venezolana dice que es inaceptable. 18 días después de las elecciones en Venezuela, donde la oposición dice que ganó Edmundo González con el 70% de los votos, pero fue Nicolás Maduro a quien el CNE proclamó como ganador, los presidentes de Brasil y Colombia, aliados del régimen, sugieren que se repitan los comicios. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para... En una entrevista, Luis Ignacio Lula da Silva reconoció la falta de transparencia del Consejo Electoral y dijo que Maduro debe dar explicaciones por el supuesto triunfo. Aún así no respalda a la oposición y en su lugar plantea que se cree un gobierno de coalición o se llame de nuevo a elecciones. Entonces, si ele tiver bom senso... Si Maduro tiene sentido común, podría hacer un llamado al pueblo venezolano. Podría convocar nuevas elecciones con todos los candidatos, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores de todo el mundo. La idea fue secundada por su par colombiano Gustavo Petro, quien escribió en X una serie de planteamientos que, según su criterio, ofrecerían una solución a la crisis política venezolana. Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones libres. Y si no le gustan los resultados, que vamos una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. Para la líder de la oposición, María Corina Machado, la idea de repetir las elecciones es inaceptable. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta. Machado también considera que crear un gobierno de coalición con el régimen madurista sería imposible. Los ejemplos a los cuales se hacen referencia son ejemplos en los cuales han habido diferencias de orden política entre los grupos en conflicto, pero ambos han sido grupos democráticos o por lo menos no involucrados en actividades criminales. Y este no es el caso. El presidente estadounidense Joe Biden respaldó la propuesta de Lula y Petro cuando fue abordado por periodistas antes de un evento político. Pero más tarde, un vocero de la Casa Blanca dijo que Biden no había entendido la pregunta y que definitivamente no apoya la repetición de elecciones en Venezuela. Y se conocen nuevos detalles de la denuncia contra el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, imputado por lesiones físicas y psicológicas a su expareja Fabiola Yáñez. El documento de la Fiscalía incluye relatos incluso de cómo la habría obligado a abortar. Los detalles con Iliana Suárez. La voluntad popular.
El expresidente argentino Alberto Fernández ha sido imputado por violencia física en contra de la ex primera dama Fabiola Yáñez, luego de que ella lo denunciara formalmente. Según el documento citado por medios argentinos, Yáñez tuvo una relación llena de hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, en un vínculo desigual de poder, acrecentado con la llegada de Fernández a la presidencia en 2019. La acusación detalla 9 episodios específicos que fueron descritos por Fabiola Yáñez el martes en una audiencia que duró casi 4 horas. Por ejemplo, que en 2016 Fernández habría obligado a Yáñez a abortar, la hostigó y le dejó de hablar para lograrlo. Describió además que en 2021 Fernández supuestamente agredió físicamente a su expareja, con sacudidas intensas, bofetadas, golpes de puño y patadas en el vientre, sabiendo que podía estar embarazada otra vez. Yáñez también habría sido víctima de violencia psicológica cuando entre 2023 y 2024 Fernández le dijo que si ella lo denunciaba iba a suicidarse, e incluso durante el distanciamiento de ambos, un allegado del exmandatario le envió un mensaje diciéndole que ya estaba muerto, solo para medir su reacción. La Fiscalía ha dado varios nombres importantes del entorno personal del ex jefe de Estado argentino, que serán citados para rendir testimonio en el juicio, cuya fecha de inicio aún no ha sido confirmada. En Estados Unidos, 5 personas fueron detenidas por la muerte del actor Matthew Perry, estrella de la serie Friends, quien fue hallado con una sobredosis en su casa en octubre del año pasado. Entre los aprehendidos están su asistente y 2 médicos. Merlis González con los detalles. El actor Matthew Perry se recuperaba de una adicción y estaba en terapia para la depresión cuando falleció en octubre del año pasado. Parte del tratamiento que recibía era ketamina, una anestesia con propiedades alucinógenas con la que tuvo una sobredosis. Este jueves, un fiscal federal de California anunció la detención de 5 personas involucradas en una amplia red criminal que le suministraba la droga a Perry a cambio de altas sumas de dinero. Esta red incluía un asistente, varios intermediarios, 2 médicos y una importante fuente de suministro de drogas conocida como la reina de la ketamina, dijo el fiscal. El asistente detenido fue quien le administró la última dosis a Perry. Ese mismo día llamó a la policía cuando se dio cuenta de que había muerto. Mientras que los médicos acusados no le hicieron ninguna evaluación previa y solo coordinaban cuánto le cobrarían por las dosis que le decían que necesitaba. Los montos que manejaban eran $2,000 por un frasco, que en el mercado costaba solo 12. Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse. Los acusados enfrentan cargos de conspiración para traficar ketamina, administración indebida de la droga hasta la muerte y falsificación de documentos. Energía. ¿De cuánto es el hueco? El gobierno declaró la emergencia en el sector eléctrico. El abastecimiento de energía en el país está en riesgo debido al estiaje y en consecuencia se dispuso a ejecutar las acciones necesarias para evitar los apagones. Esto incluye agilizar la adquisición de energía adicional, que el Ministerio de Finanzas desembolse más dinero y dar incentivos a los usuarios por ahorrar energía. Informa Luis Alfredo Zúñiga. La mañana de este jueves, mediante decreto ejecutivo, el gobierno dispuso tomar medidas urgentes ante el inicio del estiaje y en respuesta a aquello, el Ministerio de Energía declaró la emergencia en el sector. El acuerdo ministerial de 9 páginas dispone ejecutar las acciones necesarias para adquirir, arrendar y generar energía eléctrica adicional emergente. Esto para evitar que vuelvan los apagones, pero no especifica cuáles son. La generación adicional de energía deberá estar disponible a partir de septiembre hasta abril del 2025. SELEC y las empresas que se encargan de la distribución deberán garantizar el servicio eléctrico en el país. Por otro lado, Petroecuador abastecerá el combustible, el gas natural y gas asociado, que de ser necesario será entregado a SELEC para el ingreso de nueva generación emergente. El Ministerio de Energía deberá agilitar la suscripción de contratos de concesión con la empresa privada y la Agencia de Regulación y Control deberá promover el ahorro de energía de los usuarios mediante incentivos en su facturación.
Tampoco queda claro cómo se conseguirán los recursos para atender esta emergencia. En los considerandos, el documento cita informes entregados por SELEC a la cartera de energía, que hablan de la necesidad de 81.4 millones de dólares adicionales, pero en las disposiciones solo se exhorta al Ministerio de Economía a que asigne los recursos necesarios. El documento no precisa el monto, ni tampoco especifica cuál será el origen de esos fondos extra presupuestarios. En resumen, se declara una emergencia, se dispone que hay que solucionarla, pero no se especifica cómo y con qué recursos lo harán los encargados. Y además, los últimos contratos de emergencia firmados para la compra de electricidad y la recuperación de centrales de generación que no estaban disponibles no son suficientes para cerrar el déficit eléctrico que tiene el Ecuador. Francisco Garcés describe la situación. Los 4 contratos de emergencia que se firmaron a inicios de agosto para que el Ecuador cuente con nueva generación eléctrica no cierran el déficit eléctrico del país. Según la información de SELEC, el Ecuador tiene equipos de generación instalados por 6.400 megavatios y el consumo de electricidad en las horas pico del día llega a 4.500 megavatios. El problema es que no toda la capacidad de generación está disponible. Las termoeléctricas producen entre 1.100 y 1.200 megavatios, con los 220 recuperados con reparaciones en este año. Sin embargo, el 30% de los generadores instalados están fuera de operación. En generación hidroeléctrica, el país cuenta con 4.500 megavatios. Casi todos los equipos están en óptimas condiciones. Pero estas plantas no pueden funcionar a plena capacidad porque dependen del agua de los ríos. Si el caudal baja, baja la generación. Es el caso actual de las hidroeléctricas del Paute, que funcionan al 50%. Ese hecho es el que genera el déficit eléctrico, porque cuando las hidroeléctricas bajan hasta un 40% su producción, las termoeléctricas tienen que llenar el hueco, y eso la lleva al límite de su capacidad. Ese es el riesgo que se quiere minimizar de 2 formas: con la compra de energía que vendrá del barco turco que ya está en el país y con los equipos comprados que se instalarán en Quevedo, Esmeraldas y Guayaquil. En conjunto producirán 341 nuevos megavatios. Las autoridades del sector eléctrico han anticipado que aún así no se superará el déficit de producción. La edición de la Feria de Artes Plásticas y Visuales se inauguró en Quito. Hay 1.500 obras de artistas ecuatorianos y extranjeros, mientras en Guayaquil se interpretará la obra teatral Las Chicas del 3,5 Flupis. Valeria Navarro con los detalles de estos eventos culturales. La Feria de Artes Plásticas y Visuales se inauguró en Quito con 1.500 obras de 140 artistas, entre los cuales están Miguel Betancourt, Jaime Zapata, Enrique Tábara, Paula Barragán y las esculturas de Paulina Vaca. Hay artistas invitados: de Alemania, Margot Ledergeber; de Rusia, Masha Balan. La feria ha dado un espacio a la fotografía. Las exposiciones estarán hasta el domingo de 10 de la mañana a 20 horas en el Centro de Convenciones Bicentenario. La entrada cuesta $3. La obra de teatro Las Chicas del 3,5 de Flopis del dramaturgo mexicano Luis Enrique Gutiérrez se presentará en Guayaquil en el estudio Pulsen este jueves, viernes y sábado a las 20 horas. Está dirigida por Benjamín Cortés. Cuenta la historia de 4 mujeres que deciden trabajar en un bar para sobrevivir en una sociedad precarizada y con falta de oportunidades. La obra de humor negro dura 50 minutos. En la Casa de la Cultura Núcleo Guayas se inaugura a las 17 horas una muestra colectiva que reconoce la influencia del pintor Manuel Ugarte. Allí estarán obras de artistas de los años 60 y 70, la tercera generación de artistas de la Escuela de Pintura de Guayaquil. Se exhibirán obras de los maestros de Ugarte y de sus compañeros y amigos. La muestra estará hasta el 30 de agosto. 0.5 toneladas de droga fueron decomisadas en alta mar. 16 personas están aprehendidas, mientras en un segundo caso la policía incautó armas, municiones y explosivos. Los criminales tenían algunos de estos objetos ocultos bajo tierra. Merlin Ochoa con los detalles.
El operativo se realizó aproximadamente a 250 millas náuticas al sureste de las Islas Galápagos. Según información oficial, en el lugar fueron interceptados un barco pesquero con 4 lanchas rápidas sin nombre y 15 ecuatorianos y un colombiano fueron aprehendidos. Dentro de las embarcaciones había sacos de yute con 4.500 bloques de cocaína y 2.000 galones de combustible. Las evidencias llegaron a la isla San Cristóbal la tarde de este jueves. El operativo fue un trabajo conjunto entre la Armada y Policía de Ecuador y la Policía colombiana. Los capturados serán procesados por narcotráfico. Las naves salieron desde Manabí y el destino final era algún punto de Centroamérica. Esta madrugada la policía realizó allanamientos en el Triunfo Guayas. Los agentes ingresaron en 3 casas que servían como centros de acopio de armas, dinamita, granadas y droga. En uno de los inmuebles había municiones y un inhibidor de señal celular. Todo había sido cuidadosamente escondido bajo tierra. También encontraron prendas policiales que tenían nombres y apellidos de agentes, por lo que se realizará una investigación. Este video es parte de la investigación. Hace un mes, 6 delincuentes balearon este bus interprovincial. 4 de ellos usaban chompas policiales. Subieron al vehículo a robar a los pasajeros. En los allanamientos no hubo detenidos. La policía cree que este armamento era usado por integrantes del grupo armado Los Choneros para cometer asesinatos, asaltos en las vías y extorsiones. Y capturaron en Tulcán a alias Wilmer, un cabecilla subversivo de Colombia que reclutaba a jóvenes para ampliar rutas para el narcotráfico desde el vecino país hacia Ecuador. Anoche fue deportado bajo fuertes medidas de seguridad en el puente internacional Rumichaca. Edgar Moncada Acevedo, alias Wilmer, cabecilla principal del grupo armado de Colombia, Urias Rondón de las disidencias de las FARC, fue capturado en el sector Nuevo Amanecer al sur de Tulcán. Agentes de inteligencia lo localizaron en una vivienda donde también incautaron $20.000 en pesos colombianos, correas portafusil, un dron y un computador con información sobre el reclutamiento de jóvenes de entre 17 y 20 años. La mayoría de lo que se encontró eran ecuatorianos, pues se presume que él estaría reclutando gente para formar algún grupo subversivo aquí en la provincia. Según la policía, alias Wilmer poseía hojas de vida y fichas de datos destinadas a la instrucción de guerrilla con el objetivo de controlar rutas de narcotráfico desde Colombia hacia Ecuador. Que está operando este momento en Colombia y que la finalidad de reclutar más gente era para ocupar los sectores de Chical, Maldonado y hasta San Lorenzo por la línea de frontera, desde luego desde el lado colombiano. Bajo un fuerte operativo de seguridad, la noche de este miércoles en el puente internacional de Rumichaca, alias Wilmer fue entregado a la policía colombiana donde es requerido por terrorismo, tráfico de armas y homicidio agravado. Más de 12.000 armas han sido reportadas como robadas o perdidas en Ecuador. El mayor porcentaje pertenece a empresas de seguridad, como informa Paul Romero. Las denuncias de pérdida o robo de armas de fuego aumentaron en el Ecuador. En la exposición de motivos de la Ley de Armas, Municiones y Explosivos, aprobada este martes por la Asamblea, consta el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que llamó la atención de los legisladores. En 2023 se reportaron 16.202 armas robadas o perdidas, de las 36.800 con permisos vigentes. No está lejos de ser la mitad de armas autorizadas por el Comando Conjunto para uso de personas naturales y jurídicas. Y de estas, 12.178 pertenecen a empresas de seguridad inscritas y autorizadas por el Ministerio del Interior. Según fuentes del bloque de seguridad, un porcentaje de esas armas, no especificaron cuántas, han sido decomisadas en las operaciones contra los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, no hay datos de relaciones probadas entre empresas de seguridad y las organizaciones delincuenciales, salvo un caso. Hace 20 meses la policía descubrió la asociación de una empresa de seguridad legalmente constituida con la banda de los Choneros. En diciembre de 2022 fueron detenidas 37 personas con un arsenal de armamento de largo alcance que daban seguridad al fallecido alias Junior, uno de los cabecillas de esa organización.
2 meses después, los implicados fueron sobreseídos porque las armas tenían permisos y pertenecían a una empresa de seguridad contratada para custodiar a Roldán cuando salió de la cárcel regional de Guayaquil. En Ecuador existen legalmente 784 empresas de seguridad. En 2023 se crearon 194, en este año 62, según información del Ministerio del Interior. Y 20 de los 23 procesados por delincuencia organizada detenidos ayer en Durán, Guayaquil, Daule y San Borondón fueron trasladados a la cárcel. En la audiencia de formulación de cargos les dictaron prisión preventiva. Son investigados por pertenecer a la organización Chone Killers, que tenía contratos con instituciones municipales de Durán, entre ellos 10 funcionarios públicos y 5 empleados de las empresas contratadas. Los otros 3 procesados recibieron arresto domiciliario debido a su edad o estado de salud. Y sobre ese mismo caso, la policía explicó que por medio de empresas legalmente constituidas se logró tener contratos con instituciones de Durán con el fin de lavar dinero producto del narcotráfico. Para ello, familiares de los Chone Killers o sus aliados trabajaban en el municipio, agencia de tránsito, cuerpo de bomberos y registro de la propiedad. En Durán, las investigaciones de la policía y fiscalía se centrarán en demostrar que a través de funcionarios públicos del municipio, cuerpo de bomberos, registro de la propiedad y agencia de tránsito se adjudicaron contratos que sirvieron para lavado de activos, producto del narcotráfico. Para ello, su cabecilla, alias Negro Tulio, propició la creación de toda una estructura criminal por medio de empresas legalmente constituidas, cuyas accionistas eran su esposa, hijastra y testaferros. Por ejemplo, ellas son accionistas de Arque Proyectos y Construcciones S.A. A esta empresa, el 24 de mayo de 2024, el municipio de Durán le adjudicó un contrato por $189,621 para la regeneración de un parque de la cooperativa 28 de agosto en el sector del Recreo. Existió una disputa entre los miembros de esta organización, por lo que se ejecutó el asesinato del ciudadano Miguel Lara Alao, quien era supervisor de obra de este contrato. Otro contrato investigado es el que adjudicó el cuerpo de bomberos a la procesada Ashley Bauk, de 20 años, el 25 de enero de 2024. El monto es por $71,483 para el mantenimiento y readecuación de los cuarteles. Son 4 empresas bajo la lupa de las autoridades. Que esta organización criminal gestionaba con directivos de la Agencia de Tránsito de Durán para obtener beneficios a través de contratos de varias obras, indicando que se use materiales de baja calidad y así generar nuevas contrataciones con la misma empresa proveedora. Aún no se establece cuánto dinero se logró lavar por medio de estos contratos, pero según los agentes, todo era ordenado por el Negro Tulio, deportado desde Panamá el 1 de junio y trasladado a La Roca. Desde ahí ordenaba desde quién iba a ser director de la terminal terrestre hasta los sicariatos, pasando por la ejecución de los contratos. Por ello, parte de la modalidad requería que sean familiares o amigos quienes laboren en las dependencias municipales. Y aunque según los investigadores no iban a trabajar, se dedicaban a presionar para que se firmen los contratos o se paguen las planillas de las obras que les interesaban. En los 4 meses de investigación se logró evidenciar que también financiaban sus operaciones por medio de extorsiones, tráfico de droga, armas y tierras. Y la estrategia del bloque de seguridad pone en duda los resultados de las operaciones contra el terrorismo. En esta semana se han registrado hechos violentos que sorprendieron por la crueldad. Paul Romero describe la situación. El plan del gobierno para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada no termina de engranar. En esta semana han ocurrido 2 hechos que demuestran su debilidad para frenar la violencia criminal. El asesinato de 5 personas durante un enfrentamiento entre 2 facciones de los Lobos en el cantón Ponce Enríquez por el control de la minería ilegal, y el ataque armado a una embarcación pesquera en Puerto Bolívar para asesinar a sus tripulantes. 7 murieron y 8 siguen desaparecidos. ¿Falta de estrategia o necesidad de buscar nuevos mecanismos? En 7 meses del denominado Plan Fénix del gobierno, el experto en seguridad Daniel Pontón, durante una entrevista en Contacto Directo, corroboró que la fuerza pública no tiene una estrategia efectiva para enfrentar la inseguridad. Frente a eso hay que tener una estrategia mucho más integral. Yo no veo,
por lo menos en esta estrategia de conflicto armado interno, que se pueda complementar esto con otro tipo de medidas, ¿no? Y eso es lo que lastimosamente hace que la política actualmente se quede corta. Este lunes, los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía admitieron que en las jurisdicciones más conflictivas, a pesar de la vigencia del estado de excepción, el incremento de homicidios se mantiene con relación al 2023. Por ejemplo, en el Cantón Durán, el más peligroso del país, hay 171 muertes violentas más que el año pasado, que representa el 98%. En la provincia de Los Ríos hubo 71 homicidios, el 24% de incremento. No obstante, dijeron que a escala nacional los números son favorables. En el 2023, 4.562 homicidios intencionales versus 3.758 al año 2024 a la fecha, lo que nos da una reducción del 18%. Los ministros del Frente de Seguridad aseguran que el gobierno sí tiene una estrategia para enfrentar a las bandas criminales, al narcotráfico, pero que esa información se maneja con reserva. La efectividad de la estrategia está en debate, porque la intervención armada no ha sido suficiente en zonas en donde el Estado perdió el control del territorio. El ex juez de Paján, Simón García, también nombró en su testimonio anticipado a un ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana que habría estado detrás de un fallo. Fabiola Santana explica de quién se trata. En su testimonio anticipado, el ex juez de Paján, Simón García, nombró a un entonces vocal del Consejo de Participación Ciudadana. El testigo protegido narró que en julio de 2022 un ayudante judicial de Manabí le acordó una cita con un juez de Puerto López. Él le pidió que mediante un fallo suspenda una resolución del municipio de La Concordia, Santo Domingo, que declaraba contratista incumplido a un consorcio de agua, alcantarillado y vías. Según García, el juez le ofreció $5,000, pero por estar en otra provincia fuera de su competencia le dijo que lo iba a pensar. 2 días después recibió la visita en su casa del entonces presidente de la Corte de Manabí, Carlos Zambrano, procesado en el caso Metástasis. Lo convenció de ayudar a sus amigos de La Concordia, garantizando bloquear sumarios administrativos y ayudarlo con los vigentes, y le entregó $10,000 en efectivo. Zambrano regresó 2 días después y le pidió devolver el dinero y le advirtió que un político estaba detrás del caso. Dijo que aquí está interviniendo una persona de iniciales FB del Consejo de Participación Ciudadana, que él está coordinando este tema de acción de protección del tema de La Concordia. Y fue más específico. Es del señor Francisco Bravo Macías, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de ese entonces, oriundo de Manabí. Me dijo que él manejaba la provincia de Manabí poniendo puestos en empresas del Estado. Finalmente concedió la acción de protección a favor de la empresa con la condición de que Zambrano lo ayudara en los sumarios administrativos. La sentencia redactada le entregó, como en otros casos, un abogado en un pendrive, esta vez de la red que manejaba Pedro Intriago, exdirector carcelario. FMI, ancla o remolque. Una comisión de la Asamblea Nacional busca declarar ilegítima la deuda con el Fondo Monetario Internacional y exige al gobierno no pagarla. Televistazo inicia una serie sobre las relaciones que ha mantenido el país con ese organismo internacional. Hoy la primera entrega sobre los 23 acuerdos firmados por el Ecuador. Un informe de Adriana Bermeo. El mejor chivo expiatorio de una parte de la clase política nacional es del FMI. La CONAIE, la Unidad Popular, el correísmo y hasta el Partido Social Cristiano le endosan todas las culpas. Sin hablar de que la economía del país funciona como una máquina defectuosa que permanentemente necesita ayuda. Si no es del Fondo Monetario Internacional, de otro país u organismo multilateral. Paradójicamente, las crisis económicas del Ecuador se han gestado en periodos de bonanza. El boom petrolero de los años 70 dejó un país altamente endeudado y 2 décadas de ajustes financieros. Lo mismo ocurrió entre el 2007 y el 2014, cuando el precio del petróleo alcanzó cifras récord. En junio del 2008, el barril llegó a $136 según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 2014 cae el precio del petróleo, nos quedamos con un estado sobredimensionado y empezamos una etapa de agresivo endeudamiento para sustituir ingresos petroleros por endeudamiento.
La historia crediticia del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional no es nueva. Se remonta a 1961 cuando se acordó el primer préstamo durante la presidencia de José María Velasco Ibarra por $10 millones. Desde entonces se han sumado 23 acuerdos. En los últimos 8 años, los 4 gobiernos han solicitado ayuda del FMI. Rafael Correa cerró las puertas al Fondo Monetario Internacional desde que inició su mandato. Solo pidió un préstamo para enfrentar las consecuencias del terremoto de Manabí. Su gobierno recibió $364 millones en el 2016 mediante un sistema de financiamiento rápido. El gobierno no tiene que, para obtener ese financiamiento, hacer reformas de algún tipo en lo que se refiere a su política económica. Correa no hizo acuerdos con el FMI, pero sí pidió préstamos a China. Una investigación de Fernando Villavicencio, mientras presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, reveló que entre el 2009 y el 2016 Ecuador recibió créditos por $18.470 millones de China, con intereses mayores a los del FMI. Además, comprometió al país a entregar 1.325 millones de barriles de petróleo. Todo esto tras agotar fondos y reservas internas. En el 2020, el gobierno de Lenín Moreno, sin plata, acordó un crédito por $6.500 millones. El Fondo Monetario Internacional desembolsó $4.000 millones entre septiembre y enero del 2021. Y ese dinero se utilizó para sueldos a servidores públicos, proveedores, asignaciones y para disminuir el impacto de la pandemia. Por la profundidad del problema que teníamos, por el confinamiento, por la falta de recursos, etcétera, se requería que la mayor parte del desembolso sea en plazo corto. Y efectivamente se consiguió. El gobierno de Guillermo Lasso, también sin recursos, dio continuidad al acuerdo de Lenín Moreno y recibió 3 desembolsos. $800 millones en septiembre del 2021, $1.000 millones en mayo del 2022 y $700 millones en diciembre del mismo año, completando así los $6.500 millones del crédito. Daniel Noboa, que llegó a la presidencia hace 9 meses, igualmente sin dinero en las arcas, regresó al FMI, institución a la que el país debía $7.967 millones, una cifra que Noboa aumentó. Y mañana en la segunda entrega Televistazo revisará las condiciones en que el gobierno de Noboa llegó a un acuerdo con el organismo internacional. Candidaturas. Show de las primarias. El Partido Social Cristiano confirmó que su binomio presidencial para las elecciones de 2025 estará integrado por Henry Kronfle y Diana Pasley. Esta mañana la agrupación política realizó sus comicios primarios y también definió a sus postulantes para la Asamblea. Luisa María Heredia cubrió la cita. Tal y como se había anunciado, el Partido Social Cristiano irá a las presidenciales de febrero de 2025 con candidatos propios. En su convención nacional que se llevó a cabo en Guayaquil este jueves, confirmó al binomio que lo representará. Lo conforman el actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y la legisladora de la bancada de las 6 y aliados, Diana Pasley. Ambos pertenecen a las filas del PCC y han ocupado cargos en la organización política. A Kronfle la directiva le propuso ser su carta en junio, poco después de que Jan Topic anunció que no repetiría la postulación a la presidencia con el respaldo del PCC, como lo hizo en 2023. Tras conversar con su familia y con el líder del partido, Jaime Nebot, aceptó. Y con el voto unánime de la militancia en las primarias, su precandidatura se concretó. Su primer discurso como aspirante a la presidencia, Henry Kronfle lo dedicó a resumir sus propuestas de campaña. Habló, entre otras cosas, de respaldar a la policía y a las Fuerzas Armadas en el uso de armas de fuego para combatir la delincuencia y de reducir el IVA. Pondremos 0 de IVA para todos los productos de la canasta familiar, para los insumos agropecuarios, para los insumos médicos. El IVA general volverá al 12% y lo llevaremos al 10% al término de mi gobierno. Indirectamente arremetió contra el gobierno e invitó a la ciudadanía a reflexionar el voto. Tu futuro depende de lo que decidas hoy. Despierta, actúa, condena y cambia
lo que está destruyendo este país. Pazley, quien se mostró emocionada, aseguró que el binomio lo único que quiere es servir al Ecuador. Luego de nombrar algunas leyes que han sido aprobadas por el Pleno de la Asamblea, se comprometió a ponerlas en marcha. Tengan absoluta certeza que desde la presidencia y la vicepresidencia de la República las implementaremos y serán un ejemplo real de justicia social. En la convención, el PCC también definió sus listas para asambleístas. El presidente nacional del partido, Alfredo Serrano, encabeza la de legisladores nacionales, seguido por la presentadora de televisión, Luisa Delgadillo. Asambleístas como Vicente Tayano y Jorge Caiturri son los primeros de las listas de los distritos de Guayas. Y entre los candidatos a legisladores por el exterior está Carla Cruz, quien llegó a la asamblea con el movimiento Construye. El partido también presentó a los aspirantes al Parlamento andino, entre los que consta la actual concejala de Guayaquil, Úrsula Strange. La asambleísta Diana Pazley en los últimos años ha decidido y ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la política, aunque también se autodefine como una mujer emprendedora y polifacética. Hemos aterrizado en Río de Janeiro. Está acostumbrada a estar en el ojo público porque sus inicios estuvieron en la televisión. Fue presentadora deportiva, animadora de revistas familiares. Estuvo en la portada de algunas revistas. Llenó páginas contando su afición por el deporte, porque practica varios. Incluso ha participado y terminado un Ironman, de los triatlones más exigentes del mundo. Diana Pazley también es una mujer que ha pasado tiempo en las aulas universitarias. Es ingeniera en ciencias especializadas en marketing, máster en gestión educativa, actriz profesional y comunicadora social. También es actriz y escritora. Tiene 44 años, está casada y tiene 2 hijos. Su primer encuentro con la función pública lo tuvo en el 2005 cuando tenía 25 años y el entonces prefecto del Guayas, Nicolás Lapenti, la nombró directora de turismo de la prefectura. Hago un llamado a la sensatez. Fue electa como asambleísta por primera vez en el 2017 y reelecta en las elecciones del 2021. Salió de la asamblea con la muerte cruzada y volvió en las elecciones del 2023. Su nombre comenzó a sonar para acompañar a Henry Kronfle en la papeleta presidencial.